Ahí estamos grabando. Muy buenos días para todos. Saludamos desde la ciudad de Córdoba, Argentina, a todos los presentes que hoy, 29 de noviembre de 2025, han tenido la amabilidad de conectarse a este nuestro cuarto encuentro del ciclo abierto, libre y gratuito de genealogía, de la Escuela de Genealogía Dr. Juan Luis de Aguirre y Tejeda de la Academia Argentina de Genealogía y Heráldica. La disertación de hoy, como todas las anteriores y siguientes, será subida posteriormente a nuestro canal de YouTube, al que además agradeceremos pueden suscribirse. Academia Argentina de Genealogía, su dirección. Asimismo, podrán seguirnos y estar informados de nuestras actividades por nuestra página web institucional, genealogiacórdoba.com.ar, y nuestra red social en Instagram, Genealogía Córdoba. En nombre de la Escuela de Genealogía Aguirre y Tejeda, organizadora de este ciclo y con el que hoy cerramos el año 2025, y de la Academia Argentina de Genealogía y Heráldica y en el mío propio, como en el de Sebastián Combina, es un placer para nosotros recibir a Laura Mayorga Ceballos y Javier Alejandro Mayorga. Laura es profesora en Historia, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, ha sido directora del Instituto Provincial de Educación Media 202, Dr. Luis Federico Leluar, es académica de número de la Academia Argentina de Genealogía Heráldica, en la que ha tenido cargos en la comisión directiva y actualmente es revisora de cuentas titular. Javier Alejandro Mayorga González es licenciado en Humanidades por la Universidad Jaume I de España, es hispano-argentino, nacido y residente en la madre patria con raíces argentinas. Residente en Cantabria, investiga la historia familiar desde hace varios años, como también Laura. Tienen la palabra. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Javier. Bien, Laura y yo, a través del árbol genealógico de nuestra familia, lo que vamos a tratar de responder es a tres cuestiones: cómo llegan y se instalan los Mayorga en Córdoba, cómo tejen alianzas y ascienden o cambian su rol social, y qué huellas dejan en el territorio y cómo se proyectan al siglo XX. Todo empieza con Juan José de Mayorga. Juan José de Mayorgas o Mayorga, el apellido va cambiando a lo largo de los siglos, nació en España, en Andalucía, en Sanlúcar. Hay tres Sanlúcar en España, junto a Sevilla, Sanlúcar la Mayor, a la misma altura, pero en la frontera con Portugal, en la línea de puntos, Sanlúcar de Guadiana, y la más importante, que es Sanlúcar de Barrameda. En España, si decimos Sanlúcar, nos referimos a esta de Barrameda, así que sospechamos que es la capital, el lugar de nacimiento, que era una zona muy importante en esta época. Estamos hablando que se instala en el primer tercio del siglo XVIII en Córdoba. En esa época, tras la llegada de la dinastía borbónica a España, se comienzan las diferentes reformas borbónicas para tratar de modernizar el gobierno de la monarquía hispánica y todos sus territorios. Hasta entonces, durante 2 siglos, Sevilla había tenido el monopolio absoluto del comercio con América, así que todos los barcos salían y partían de allí. Y Sanlúcar de Barrameda era muy importante porque era el puerto de entrada a Sevilla. A través de ahí se había que remontar el río Guadalquivir hasta llegar a Sevilla. Sevilla era el centro financiero de Europa en esos momentos. En esta época, principios del siglo XVIII, cambia la casa de contratación de Sevilla a Cádiz, luego se permite otros puertos comerciar, pero ya estaba instalado nuestra familia en Córdoba. Él era hijo legítimo de don Florencio Mayorga y doña Mariana de Torres. También es importante aquí que encontramos el uso de la partícula don y doña, que implica que forman parte de la hidalguía, que era el último escalón de la nobleza. Y en este momento fue muy importante porque, a través de las reformas borbónicas, muchos hidalgos pudieron aspirar a entrar a nuevos puestos dentro de la administración y les facilitó cruzar América, que no era algo fácil, no podía cruzar cualquiera. Así, Juan José llega como teniente tesorero juez oficial real al Cabildo de Córdoba. Este puesto era el de un funcionario en la administración virreinal con responsabilidades financieras y judiciales delegadas. Estaba por debajo del tesorero, pero aún así estaba encargado de recaudación y custodia de fondos reales.
Tener este tipo de puesto le podía facilitar entrar en las diferentes redes de parientes colocales a través de un matrimonio. Una situación prototípica, el peninsular casado con una criolla. Así, él casó el 31 de enero de 1730 con doña María de Soto Luján, en la capilla del noviciado de la Compañía de Jesús, actualmente la capilla doméstica, en Córdoba, un lugar maravilloso. Así que debajo de ese techo, hace ahora casi 300 años, nació nuestra familia en Córdoba. ¿Quién era ella? Ella era hija de otro matrimonio similar, un peninsular, el sargento mayor Clemente de Soto, y una criolla, Antonia Luján de Medina. Era nieta paterna de Domingo de Soto y de María de Gondar, de la zona de Galicia, de la región de Galicia en España, y nieta materna del capitán Jerónimo Luján de Medina y de doña Mariana de Heredia Ceballos. A través de ellos descendía de algunos de los fundadores de la ciudad de Córdoba. Para esta información, para mí fue muy importante, y lo quiero citar, el trabajo del embajador de la Argentina, Luis Beltrán Martínez Tomás, pobladores del sudeste de Córdoba, en donde traza la historia de su familia, que está entroncada con la mía, ya que su antepasado Martínez estaba casado con una hermana de María de Soto. Así que había unos Mayorga Soto y unos Martínez Soto. De hecho, aquí en la inscripción del matrimonio de mi familia aparece como testigo, el último testigo es Juan Tomás Martínez, el antepasado de Luis Martínez Tomás. Bien, continuamos, Laura, con el árbol de... Sí, con el árbol genealógico, Juan José de Mayorgas, y casado con María de Soto Luján de Medina, 5 hijos, María Gabriela, José Fernando, casado con María Antonia Gutiérrez, Rita Juana Antonia, José Antonio, casado con Ana Rosa Íñigo y María Teresa Luisa. José de Mayo, no, continúas vos. ¿Continúo yo? Sí. José Antonio Mayorga había nacido en la ciudad de Córdoba. El hijo, como ven, hay dos ramas. Decimos la rama de Catamarca y la rama de Córdoba, porque el hijo José Fernando se instaló en Catamarca. En esta época una provincia rica y próspera. Y José Antonio, el otro hijo varón, se instaló en el Río Tercero. Casó con Ana Rosa Íñigo. Había nacido en la ciudad de Córdoba en 1742, se casó con Ana Rosa Íñigo, que es uno de los misterios todavía de nuestro árbol genealógico. Apenas tenemos información de ella y los diferentes genealogistas, historiadores que hemos consultado coinciden con que Íñigo no es un apellido de la zona, no sabemos de dónde procedía, tal vez de Catamarca, estando su hermano en Catamarca y tenían relaciones de visita, no lo sabemos. José Antonio Mayorga recibió como herencia de su madre una estancia de los Soto Luján de Medina, en Río Segundo, que poseyó hasta poco tiempo antes de su muerte, en 1805, y en su testamento él expresa ser vecino del curato del Río Tercero arriba, declarando entre sus bienes la estancia donde vive un negro llamado Nicolás, que se apellidaría Mayorga, así que es posible que haya descendientes de la familia, descendientes de él con el apellido de Mayorga también en Córdoba, hacienda campaña, plata labrada, inmuebles. Y los bienes inventariados, figuran aquí una serie de tierras en la costa del Río Tercero, su casa habitación, otras habitaciones en torno a la estancia y haciendas de campo. Aquí tenemos la firma de su testamento. Como decimos, José Antonio Mayorga Soto, se estableció en el Río Tercero, donde ya nacen todos sus hijos. Conversando con el embajador Luis Martínez Tomás, tenemos la teoría, ya que su antepasado Martínez Soto, primo hermano de se instala en el mismo momento en la zona del Río Tercero. No tenemos la certeza, pero entendemos que el acceso a esas tierras se debía por herencia materna de la Soto Luján de Medina, o quizás algún derecho de propiedad a través de ellos podían tener sobre esta zona, que era prácticamente una zona de frontera en la época, con muy pocas poblaciones. El Salto, que luego fue Almafuerte, la Capilla Rodríguez, luego Ascasubi, Pampayasta, Yucat, que todavía sigue en manos de la Orden de la Merced, con un papel muy importante en aquella época, los mercedarios. Aquí tenemos, por ejemplo, inscripciones de bautismo de 2 de los hijos de José Antonio Mayorga, ya en el Río Tercero, hechas de su propio puño y letra.
Y, como decíamos, José Antonio Mayorga Soto, aquí está su árbol genealógico con Ana Rosa Íñigo. Tienen 13 hijos y nos vamos a centrar, vamos a hablar de 4 hijos. Los voy a leer: María Francisca, casada con Florencio Padilla; Ana María con Julián Ferreira; María Luisa con José Rodríguez Arcoín; Rosalía con José Tomás Padilla; María Genara; Dominga con Celestino López; Anastasia con José Andrés Maldonado; Manuel Antonio con Rosa Villafañe; María de los Dolores con Juan Francisco Mayorga; Juan de la Cruz con Rita Narvaja; José de la Paz con Manuela Maldonado; Eusebio y Eugenio. Son todas familias del Río Tercero, que se irán entrelazando una y otra vez en un auténtico laberinto familiar. Los Padillas, los Maldonado. Aquí, por ejemplo, los 2 Maldonados que aparecen, José Andrés y Manuela, son hermanos. Todos excepto José Rodríguez Arcoín, que era otro peninsular. Vamos a hablar de 4 de ellos. Primero de María Francisca, casada con Florencio Padilla. María Francisca nació en 1788, se casó en 1788 con Florencio Padilla y falleció en 1837. Entre sus hijos queremos destacar a Manuel Padilla Mayorga. Manuel Padilla Mayorga, nacido en el Río Tercero, estudió en la ciudad, en el Colegio de Montserrat, y se licenció en la universidad. Posteriormente se radicó en Jujuy, dedicándose a las leyes. Llegó a integrar el Tribunal Superior de Justicia. Allí se casó con Trinidad de la Bárcena, y yo diría que el culmen de su carrera fue cuando fue designado como diputado por Jujuy en el Congreso General Constituyente de Santa Fe, donde fue uno de los firmantes de la Constitución Nacional del 1 de mayo de 1853. Más información sobre su genealogía está en el trabajo de Ernesto Spangenberg y otros, Los Constituyentes de 1853, su genealogía y descendencia. Allí en Jujuy, como he dicho, se casó con Trinidad de la Bárcena Mendizábal, y entre sus hijos destacamos a Pablo Padilla y Bárcena, sacerdote, que fue nombrado obispo por el Papa León XIII, ejerciendo como obispo de Salta, y luego, tras la creación de Tucumán, que se desgajó de Salta ese obispado, fue el primer obispo de Tucumán. Murió en Jujuy y está enterrado en la iglesia del Buen Pastor. Damos un paso atrás y volvemos a los Mayorga Íñigo. Aquí tenemos a María de los Dolores, que se casó con Juan Francisco Mayorga. Es el primer caso de matrimonio entre primos en la familia, lo que será una dinámica normal en las próximas generaciones. Creemos como forma de mantener los vínculos y lances familiares. Juan Francisco venía de la rama de Catamarca, ella era de la rama de Córdoba. Él viene a casarse al Río Tercero y luego se instalan de nuevo en Catamarca. Había un flujo de comunicación continuo con Catamarca porque, aprovecho para comentar aquí que Juan José, el fundador de la familia, ya murió una vez viudo en Catamarca, donde fue enterrado en 1773. Un paso atrás, los Mayorga Soto Íñigo. Otro hermano interesante para analizar es Juan de la Cruz, casado con Rita Narvaja. Sí, ¿Sí, Laura? Juan de la Cruz Mayorga, nacido en 1791, según el censo de 1813, hijo legítimo de José Antonio Mayorga y de Ana Rosa Íñigo, casado con Rita Narvaja con sucesión. La estancia la compró don Juan de la Cruz en 1839 y la denominó El Espinillo, lindera al Río Tercero. Este trámite fue continuado por su hijo Arsenio con poder de sus hermanos. Hago referencia al trabajo de Manzano, Manuel Eduardo, en Narvaja, en el boletín del Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Córdoba, número 39, publicado en Córdoba en el 2012. Del árbol genealógico encontramos Juan de la Cruz Mayorga, casado con Rita Narvaja, varios hijos: Adero, Francisco Solano, Arsenio, Severa, Ángela, Arconio. Eduardo, casado con Casimira Rodríguez, y Eulogia, casada con Pedro Fonseca. Allí encontramos otro casamiento entre primos. Bien,
De ese lazo de casamiento entre primos, sería entre los descendientes de Eduardo Mayorga, casado con Casimira Rodríguez, y Eulogia Mayorga, casada con Pedro Fonseca. Su hija María Mayorga, casada con Emilio Eleuterio Fonseca. Seguimos con María Mayorga, casada con Emilio Eleuterio Fonseca. De sus hijos, Dardo Emilio Fonseca, casado con Hilda Benita Ceballos, de quien desciende Gustavo Emilio Fonseca, casado con Liliana María Bufa. Gustavo Emilio Fonseca, nacido en Córdoba el 21 de marzo de 1958. Presidente provisorio del Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba en 2018. Concejal entre 2011 y 2019. Bien, damos un paso atrás, volvemos a los Mayorga Soto Íñigo, nacidos en el Río Tercero. El último hermano al que vamos a hablar es José de la Paz, casado con Manuela Maldonado, que es de la rama en la que correspondemos tanto Laura como yo. José de la Paz Mayorga nació en 1793 en el Tercero Arriba, recibió como herencia paterna al fallecer su padre en 1806, siendo todavía menor de edad, la casa-habitación, lo que llamaban la estancia vieja, y las tierras aledañas. Tras su muerte, en 1873, se encontraban entre sus bienes varios terrenos adquiridos en la pedanía de Pampayasta, más un terreno conocido como el Laurel, en Capilla de Rodríguez. Tanto él como su esposa Manuela Maldonado, sus restos descansan en el interior de la Capilla de las Mercedes, que está en Pampayasta Norte. Bajo el altar mayor está esta lápida en recuerdo de ellos. Bien, José de la Paz Mayorga y Manuela Maldonado tuvieron 10 hijos, de los que vamos a hablar de varios de ellos. Josefa, casada con Felipe Narvaja, segundo con Griselda Domínguez, Saturnino con Ana Padilla, Justo Pastor con Juana Orona, Arístides con Pilar Padilla, Rosario con Rosario Villarroel, Lucio con Cecilia Sosa, Polonio con Clara Santellán, Ángela con Reyes Ferreira y Santos. Santos era una adolescente, una chica que murió en la adolescencia. El resto, están casados todos con los mismos apellidos con los que están emparentados una y otra vez, por parte Mayorga, o por parte Padilla, o Narvaja, etc. Bien, la primera, Josefa, casada con Felipe Narvaja. Laura. Sí. Hacemos referencia una vez más al trabajo de Manzano, Manuel Eduardo en Narvaja, ya citado. De allí deducimos la descendencia de Josefa Mayorga, casado con Felipe Narvaja, Serviliana, Francisca, José Domingo, Donato, Alfio Wenceslao, Jacinto Roque, con descendencia. Tenemos para destacar la capilla de Jesús de Nazareno en Los Zorros. Allí había heredado tierras de su padre, José de la Paz, en Los Zorros, afincándose allí. Esta capilla, construida en 1870, la fiesta patronal es el 24 de octubre, y en la pared lateral del ingreso se encuentra la lápida de Josefa Mayorga de Narvaja, fallecida el 25 de marzo de 1895. Bien, damos un paso atrás otra vez. Los hermanos Mayorga Maldonado. El siguiente, segundo, es el segundo hijo de la familia, estanciero, nació en 1818, residente en Pampayasta, se casó con doña Griselda Domínguez, también pariente de él. En todos los matrimonios hay los correspondientes permisos por parentesco, citando el tipo de grado que es,
alguna vez bastante complicado porque son varios permisos a la vez. Este matrimonio fueron los principales propulsores de la capilla de la Merced en Papayasta Norte, donde también descansan sus restos. Falleció en 1896. Esta es la capilla. Una capilla muy bien conservada. Nuestra Señora de la Merced, conocida como Capilla de las Mercedes en la zona, está construida posiblemente sobre un oratorio previo o cerca de él, que era de la misma advocación. La construcción fue encargada por el matrimonio de Segundo y Griselda en cumplimiento de una promesa con el fin de albergar la imagen de la Virgen de la Merced que habían hecho traer desde España. Como he dicho, en el interior del templo están enterrados Segundo Mayorga y Griselda Domínguez, así como los padres de él, José de la Paz y Manuela Maldonado. Estos son los hijos de Segundo y Griselda. Laura. Sí. Segundo Mayorga, casado con Griselda Domínguez. 3 hijos: Mercedes, casada en primeras nupcias con Pedro Yarzábal y en segundas nupcias con Francisco del Franco. Manuela, casada con José Antonio Mayorga, y segundo, fallecido niño. Bueno, el caso de Manuela Mayorga, casada con José Antonio Mayorga, hijo legítimo de Adero y de Teresa Mansilla, de la línea de Juan de la Cruz. Allí tenemos también un casamiento entre primos segundos. Hacemos mención al Instituto de Educación en Pampayasta Norte, que lleva el nombre de Manuela Mayorga de Mayorga. Continuamos con los hijos de Manuela Mayorga y de José Antonio Mayorga. Julia, en primer lugar, casada con Mansueto Giraudo. María Silvia, Juan Adero, casado con Laura Rosa. Juan Adero, Elena, casada con Santiago Airasca. Manuela Ida, Francisco II, José Antonio Luis Alberto. En este caso se repiten los nombres por fallecimientos de niños y les repetían el mismo nombre al hijo posterior. Bueno, siguiendo con la línea de Julia Esther, casada con Mansueto Giraudo, varios hijos: Raúl Antonio, casado con Marta Astrada. Gustavo Mario Alberto, con descendencia. Ana María con Samuel Jofre Casas y Marta Elena con José Fabián. De la rama del matrimonio de Raúl Antonio con Marta Astrada, varios hijos, destacamos a Carlos Raúl Giraudo, apodado El Payo, director de la Orquesta Sinfónica de Córdoba entre 1983 y 1999, nacido el 7 de enero de 1952 en Villa del Dique, Valle de Calamuchita, fallecido el 25 de marzo de 2002 a la edad de 50 años. Luego continuamos con el árbol genealógico y ampliamos en el matrimonio de Ana María con Samuel Jofre Casas, varios hijos, entre ellos encontramos a Samuel Jofre Giraudo, sacerdote, nacido el 8 de junio de 1957, desde el 28 de febrero de 2013 es obispo de la diócesis de Villa María en Córdoba. Luego vamos atrás y destacamos a
María Silvia, otra de las hijas del matrimonio de Manuela Mayorga con José Antonio Mayorga. María Silvia Mayorga, escritora, nacida el 6 de agosto de 1899, entre sus obras, canciones, quietud, como Aroma en el viento, Pampa Yasta, El zorzal y el río. Falleció en Córdoba el 10 de noviembre de 1978. Y posterior a ella, Manuela Ida Mayorga, escritora, que escribió bajo el seudónimo Jacoba de Nerval, nacida el 7 de mayo de 1905, entre sus obras, Tiempos de amanecer, Los claros días, Luminarias de junio, Dejar de ser. Falleció en Córdoba el 5 de octubre de 1975, en reconocimiento a su labor literaria. Una calle de la ciudad de Córdoba lleva su nombre, Manuela Mayorga. Bien, damos 2 pasos atrás, volvemos a los Mayorga Maldonado, nacidos ya en el Río Tercero. El siguiente hermano es Saturnido, casado con Ana Padilla. Los citamos brevemente para decir que él nació en 1820 en Pampayasta, casado con Ana Padilla, con descendencia. Se casaron en la Catedral de Córdoba y falleció en 1885 en la ciudad de Córdoba. Es una curiosidad porque casi todos nacieron en el campo y murieron en Pampayasta, aunque sí que es la generación que empiezan a expandirse a otras zonas. Junto a su esposa, donaron las tierras para la construcción de la capilla de San José, en Pampayasta Norte, que se edificó en las cercanías de un primitivo oratorio del mismo nombre. Había 2 oratorios en Pampayasta Norte, el de San José y el de las Mercedes. Y ya con esto hicieron, se promovieron hacia capillas. Paso atrás, el siguiente hermano es Justo Pastor, casado con Juana Orona. Justo Pastor Mayorga, estanciero, mi tatarabuelo, nació en 1824 en el Río Tercero y se radicó en la primitiva Sacanta, el departamento San Justo, fue hacia el norte, digamos, en la provincia. Casó con doña Juana Orona, que era viuda de Leiva. Su familia procedía de Santiago del Estero. Segundas nupcias casó con doña Toribia Ferreira, otra viuda de Argüello. Fue jefe político del departamento de San Justo por 9 años, de 1877 a 1886, justo 3 semanas antes de fallecer, porque murió el 11 de enero de 1887. Este es su árbol genealógico. Solamente 2 hijos suyos llegaron adultos del primer matrimonio, Medardo y Escolástico. Medardo se casó 3 veces, Escolástico 2. Vamos a hablar un momentito de Medardo. Medardo Mayorga es mi bisabuelo, estanciero, natural de la pedanía de Sacanta, nació en 1850 y falleció en 1923. Su estancia, La Providencia, que estaba cercana a la estancia vieja, como llamaba la de su padre, estaba en el pueblo que ellos llamaron de San Agustín, el primitivo Sacanta. Casado con Florinda Argüello, que era hija del primer matrimonio de la segunda esposa de su padre. Es un poco lioso, voy a ponerlo aquí, la foto anterior. Verán que Medardo está casado con Florinda Argüello Ferreira y su padre se casó en segundas nupcias con Toribia Ferreira, viuda de Argüello. Toribia aportó entre sus hijos a este nuevo matrimonio a Florinda y Justo Pastor tenía a Medardo Mayorga Orona. Así se conocieron en el futuro matrimonio. Una vez viudo de ella, se casó en segundas nupcias con Eloísa Ramallo, mi bisabuela, y una vez viudo de ella, se casó con la hermana de mi bisabuela, con Sofía Ramallo, con la que no tuvo ya más descendencia. Tiene numerosa descendencia de los 2 primeros matrimonios. A Medardo Mayorga se debe el nombre de esta capilla, San Agustín. Esto era el primitivo oratorio Colón de Sacanta, que es lo que quedaría actualmente de la sacristía de la capilla. Él compró la capilla a la familia Gijena, de hecho un pariente suyo, porque estaba casado con una Leiva Orona, también del primer matrimonio de la primera esposa de su padre. Bueno, tras construir la capilla y el cementerio,
la donó al entonces Obispado de Córdoba, garantizando así la continuidad del culto y la administración eclesiástica del sitio. La capilla está en medio de un despoblado porque San Agustín, el ferrocarril no pasó por San Agustín, así que marcó su destino a desaparecer. Está situado esto entre el Arañado y la actual Sacanta. La capilla sigue en uso, gracias a los vecinos de la zona y a su fe. Muy cercano a la capilla está el cementerio, que por desgracia está abandonado y en estado de saqueo y profanación. Ambos son propiedad del actual Obispado de San Francisco. Cada X tiempo sí que cortan un poco las hierbas y arbustos que hayan crecido, pero bueno, es una pena. No quedan cuerpos ya, muchos fueron robados. Dicen que para estudiantes de medicina en Córdoba en su momento, y luego, bueno, los que quedaban, las familias los trasladaron, entiendo que a los cementerios cercanos del Arañado y de Sacanta. Es una lástima que arquitectónicamente se está perdiendo cada vez más. En la primera foto lo ven como en ese momento en uso y bueno, ocupado por muchas familias de la zona. El único hermano de Medardo, en llegar a la edad adulta, fue Escolástico, que se casó 2 veces con María Herminda Argañarás y Juan Martínez Gallegos. Escolástico, estanciero, natural de Sacanta, estableció su estancia San Justo en la zona de Las Pius, muy cerca también. Casó en primeras nupcias con María Herminda Argañarás Montenegro y en segundas nupcias con la española Josefa Martínez Gallegos, con descendencia de primer matrimonio. Tengo primos de esa rama en Argentina y en Alemania. Fue también jefe político del departamento de San Justo como su padre, en 2 periodos, mucho más cortos que su padre, de 1889 al 1890 y de 1898 al 1900. Quiero indicar aquí estos 2 hermanos, que eran hijos de Juana Orona. Su madre falleció cuando ellos eran niños. El apellido Orona fue evolucionando a lo largo de los años. No sé por qué razón, en partidas de matrimonio y demás, se empezó a citar como Oronado primero, terminado incluso en Coronado. En las partidas de fallecimiento de ambos se les cita como Coronado. Así, por ejemplo, se cita a Escolástico, que estaba casando con una Argañarás, en el trabajo de ramas cordobesas de los Argañarás y Murguía, de Prudencio Bustos Argañarás, Ignacio Tejerina Carreras e Ignacio Olmos. ¿Por qué fue esa transformación del apellido tras la muerte de Juana Orona? No lo sé. Por lo que me han comentado genealogistas de la zona, si venía de Santiago del Estero y ese apellido suele estar relacionado con familias de descendientes de pueblos originarios. Si era un intento de ocultar un origen, estamos en la época de la Argentina del primer centenario, unos estancieros ricos, quizás es una teoría, no tengo ninguna capacidad de comprobar por qué fueron modificando el apellido materno a lo largo de los años. Y con esto continuamos, volvemos un paso atrás a los hermanos Mayorga Maldonado. Ahora Laura va a hablar de 2 de ellos a la vez, de Arístides y Lucio. Así es. Arístides y Lucio, aquí encontramos otro casamiento entre primos. Sus descendientes, Dídimo Mayorga Sosa con Fidelma Mayorga Padilla. De allí, María Fidelma Mayorga, casada con Horacio García, y de este matrimonio encontramos a Horacio García Mayorga, casado con Amalia Caviche, con sucesión. Horacio García Mayorga, nacido el 5 de abril de 1926, senador provincial por el departamento Capital entre 1958 a 1962, diputado nacional entre 1963 y 1966, falleció el 20 de julio de 1983. A continuación, volvemos al árbol genealógico de José de la Paz y entre sus hijos encontramos a Rosario Mayorga, casado con Rosario Villarruel,
Rosario Mayorga, mi bisabuelo, estanciero, nacido en 1825 en Pampayasta Norte. Estableció su estancia en Pedanía Los Zorros, del departamento Tercero Arriba. Falleció en 1889 y dejó tierras, bueno, en Los Zorros, que había heredado de su padre, José de la Paz. Allí se afinca, pero también adquiere tierras en Los Ucles, departamento Unión, y en dos localidades, pedanías, de la provincia de Santiago del Estero. A ver. Volvemos al árbol. Entre los descendientes de Rosario Mayorga con Rosario Villarroel encontramos a Águeda del Rosario, casada con Severo Mayorga, otro casamiento entre primos, descendiente Severo Mayorga de Polonio, otro de los hijos de José de la Paz. Estanislada, María Lina, casada con Rosario Coronel, Genara, casada con José Machado, Natividad, casada con Nicolás Tiscornia, Mercedes, casada con Rafael Lynch, Pedro, Lucio Pedro, casado con Miguelina Di Pietro, Rosario Mayorga, mi abuelo, casado con Manuela Ceballos, y Jovita, inscripta Jovita, pero conocida como Jovina. Rosario Mayorga estanciero, mi abuelo, Rosario Mayorga, estanciero, bautizado el 11 de mayo de 1871 en la Catedral de Córdoba, Nuestra Señora de la Asunción. Estableció su estancia en Los Ucles, departamento Unión. Recibe parte de esas tierras de su padre, José de la Rosario Mayorga, perdón, y adquiere otras tierras también en Los Ucles. Falleció el 22 de octubre de 1931. Bueno, luego del matrimonio de Rosario Mayorga con Manuela Ceballos, varios hijos, César Mayorga Ceballos, Rogelio Antonio, Genara Elsa, Efraín Regis, fallecido niño, Carlos María Mayorga Ceballos, casado con Gloria Friné Ceballos, mis padres, y Rosario Manuela, casado con Víctor Lobo. César Rosario Mayorga Ceballos, genealogista, escritor, digo genealogista, aficionado, más en aquellos tiempos que no existía la tecnología que tenemos ahora, se motivó mucho en la investigación de la familia por cartas epistolares a la parroquia, especialmente allí de Pampayasta, y así me ha dejado un archivo enorme con una serie de partidas de las cuales hemos tomado aquí nota, y realmente he heredado ese afán por la genealogía de nuestra familia. Escritor, también nos dejó muchos escritos, poemas no editados, que todavía tenemos en nuestro poder. Nacido en la estancia El Totoral, en Litín, en la capilla de San Antonio, como se la llamaba entonces, departamento Unión, el 8 de julio de 1908. Director de la Casa de Córdoba, en Buenos Aires, fue el primer delegado del gobierno de Córdoba en Buenos Aires entre 1963 y 1966.
Falleció en Córdoba el 28 de abril de 1982. Aquí les muestro esta moneda de plata de la provincia de Córdoba de 1851, confederada de la época de Rosas, que fue obsequio de los empleados de la Casa de Córdoba, que le hicieron un homenaje a pocos años de retirarse, todavía durante el periodo militar, realmente me la obsequió con una tarjeta que todavía conservo, donde dice que no me desprenda nunca de esta moneda. Bien, luego seguimos con Carlos María Mayorga Ceballos, mi padre, nacido el 23 de octubre de 1916, en la estancia de Los Ucles, la estancia de su padre, Departamento Unión. Ejerció funciones en el Ministerio de Educación y Cultura durante el gobierno de don Justo Páez Molina, entre 1963 y 1966. Falleció en Córdoba el 7 de febrero de 2005. Entre sus hijos, 3 hijos, Carlos Daniel, Laura Elena, Rolando Emilio. El mayor, Carlos Daniel Mayorga Ceballos, abogado, nacido en Córdoba el 3 de diciembre de 1952, casó con Norma Ríos Carranza con sucesión. Se desempeñó como fiscal federal en el Juzgado Federal de Belleville. Falleció en Córdoba el 22 de enero de 2011. Y por último, descendientes de Rosario Manuela, casada con Víctor Lobo, 3 hijas, Marta Nélida, Susana Cristina y Mónica del Rosario. Cerramos con Susana Lobo Mayorga, poeta, escritora, nacida el 28 de junio de 1947, casó con Antonio Gris con sucesión. Entre sus obras, Tierra Prometida, Pastor del Desierto, Miguitas, Los Ojos del Alba, Viaje a Shanti, Por la Señal de la Luz. Bueno, pues así termina nuestra presentación. Nuestras conclusiones al un poco ver una familia un poco prototípica, cómo pasa de ciertos puestos, aunque sean intermedios o bajos, en la administración virreinal. Eso les permite, por matrimonio, el acceso a tierras, que luego les permitirá en la época republicana tener cargos también de poder local, como jefaturas políticas, jueces de paz, etcétera. La construcción de las capillas como símbolo de poder también en diferentes zonas, y cómo perdura eso hasta el siglo XX. Sí, quisiera destacar varios casos de endogamia, estos casamientos entre primos y primos segundos, que hemos ido remarcando a medida que íbamos avanzando en la presentación. La verdad que no tenemos mucha explicación. Quizás aquí algunos genealogistas nos puedan ayudar. Para nosotros, bueno, esto se dio más en los siglos XVIII y XIX, no tanto ya en el siglo XX, y por aquel entonces estaban radicados en zonas rurales, con poco acceso a la ciudad, y esto hacía de que el contacto, digamos, hacia la sociedad fuera menor, y quizás se cerraba, digamos, en las familias de sus hermanos o de sus primos hermanos. Entendemos que algo hubo, digamos, por lo que se repitió en varias oportunidades.
Luego quiero destacar el ascenso social que les dio el hecho de la propiedad de la tierra. En muchos casos, sobre todo los antepasados de Javier, de la rama de Javier, grandes terratenientes, la construcción de estas capillas que dieron origen en algunos casos a poblados, luego la vinculación con la ciudad, porque ya después empezaron a tener casas, propiedades en la ciudad de Córdoba, muy bien ubicadas en sectores residenciales, y esto también ayudó, digamos, a posibilitar un estatus social, el hecho de ser jefes políticos. Bueno, todo esto seguramente ha ayudado a este estamento social en la sociedad. Bueno, a ver, Javier, no sé si quieres agregar algo más. Yo creo que no. Esto es lo de endogamia que preguntaba, si alguien tiene idea, pero sí, sobre todo en el siglo XIX tenemos casos, recuerdo un matrimonio Sosa-Mayorga, que los hijos son Sosa-Mayorga, Mayorga-Mayorga, y a la vez 2 veces Sosa también. O sea, realmente las licencias para los matrimonios tenían que ser auténticos laberintos para los funcionarios del obispado. Muy bien, muchas gracias, excelente trabajo, Laura, Javier. Pasamos ahora al espacio de preguntas. Sí, Laura. Sí, no, solamente quiero cerrar con una frase de Nacho Olmos, de nuestro amigo genealogista Nacho Olmos, que siempre dice que el recuerdo es una forma de encuentro. Y realmente, en este caso, a medida que hemos ido avanzando en la investigación, nos ha emocionado ver, por ejemplo, la firma de puño y letra de nuestros antepasados, realmente que le damos la razón a esta frase de Nacho Olmos. Nos hemos reencontrado con nuestros antepasados. Muy, muy ciertas palabras de Ignacio. Vamos a pasar a las preguntas. Pablo Bulacio. Pablo. Hola, Laura. Una pregunta, yo aclaro que soy aficionado como el pariente tuyo, bastante nuevo en el tema, así que por ahí sí es muy obvia la pregunta, se pueden disculpar. Son 2 preguntas en realidad. La primera, un poco la fueron respondiendo ustedes, del tema de la endogamia. Yo leyendo muchas partidas, en la búsqueda de mi árbol genealógico, vi que la iglesia decía que es como que hacía un estudio de que no fueras pariente hasta tal grado, y recién ahí te dejaba casar. ¿Qué habrá pasado en ese lugar, en ese momento, digamos? Gracias al poder que tenía, el poder político, la iglesia no se metía y lo miraba para otro lado, o por la época no se había hecho, no sé si en 1700 se hacía eso, el análisis de la iglesia. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, no sé si era tu abuelo, creo que era el Ceballos, puede ser, o me pareció ver el apellido Ceballos, tanto en el hombre como en la mujer, si eran parientes, Laura. Sí, respecto al primer punto, bueno, había dispensas para casarse y allí expedientes que abrían para que les den la posibilidad de casarse por el tema de la endogamia. Sí, en cuanto a los Ceballos, mi padre, Mayorga Ceballos, casado con Gloria Ceballos. O sea, yo soy Ceballos, segundo apellido, tanto por mi padre como por mi madre. Y no eran parientes entre ellos. Bien. He logrado investigar eso. Ahí no había lazos sanguíneos. Pero sí, vas a encontrar Mayorga Ceballos, sí, justamente, o de la familia Ceballos,
también de la familia de mi padre, de mi abuela, Ceballos, bueno, hermana del gobernador José Antonio Ceballos, de 1928 al 30. Bien, muchas gracias. Gracias, Pablo, desde Jesús María. Marcelo, desde Catamarca, Marcelo Gersani. ¿Qué tal? Buenos días. Laura, Javier. Buenos días. Muy interesante. Me ha gustado mucho la dinámica de la presentación. Eso de ir y volver nos permitió seguir la secuencia familiar que a mí particularmente me interesa también, porque no solamente podemos tener una buena investigación, sino saber transmitirla, y eso también es un trabajo. Gracias. Interesante lo de la mención de Pablo Padilla y Bárcenas. Sabía del vínculo con la familia Mayorga. Pablo Padilla y Bárcenas tienen el honor de haber coronado a la imagen de la Virgen del Valle de Catamarca. Así que ese dato es interesante, porque son pocos los que tuvieron ese privilegio, porque hay igualmente pocas imágenes coronadas. La Virgen del Valle es la segunda luego de Luján, y Pablo Padilla y Bárcenas tuvo ese honor, y en Catamarca es de grata memoria. Ustedes saben que, bueno, este tema de la endogamia obviamente que nos interesa a todos. Laura respondió perfectamente la duda. Hay un historiador genealogista, Joan Bestar, que plantea la teoría de la estrechez del lugar. Justamente el casamiento entre pares, el casamiento entre familiares es una estrategia de conservar el patrimonio, ¿no? Y respondiendo a lo que planteaba Pablo Bulacio, la Iglesia siempre estuvo, ¿no? Desde el siglo II está la Iglesia en las cuestiones matrimoniales, que, como digo siempre, no tenía que ver con el amor, sino que el matrimonio tenía que ver con el patrimonio. Yo veía las secuencias matrimoniales de varios miembros de la familia de ambos, y Javier hablaba de su, creo que su bisabuela muere y su bisabuelo se casa con la hermana. Entonces, sí, bueno, ¿era amor o era estrategia familiar? Y la estrategia en el sentido técnico del término, ¿no? Que no tiene que ver con el desamor, sino con una circunstancia de contexto. El tema de la estrechez del lugar es interesante, porque las informaciones matrimoniales plantean claramente que, no habiendo en el lugar a alguien de nuestro nivel, o dicho de otra manera, me tengo que casar con ella, ¿no? Que pertenece a nuestra familia, porque somos pares, somos iguales, y posiblemente teníamos propiedades conjuntas que se iban viendo y ampliando. Nunca olviden, en el siglo XVIII, XVII y posiblemente XIX, el matrimonio vinculó con el patrimonio, con estrategia. El amor después, y a veces no coincidía con el matrimonio. y en ese sentido, ustedes saben que en Catamarca no solo se radica quien ustedes mencionaron, sino también está aquí Claudio José Mayorgas. Claudio José Mayorgas es hijo natural del geniarca que ustedes presentan con Nicolás Quirós. Él él figura como natural de la villa de Oropesa, nace en 1727, su padre se va a casar en 1730 con quienes ustedes me mencionaron, y por eso también el vínculo que va a tener Mayorga, aquí Claudio José Mayorgas, el hijo natural, ha figurado siempre con la S final, y por lo general casi hasta el siglo XX lo he seguido al apellido con la S final, algunas veces sin la S. Pero esa línea de Mayorga, la línea natural del geniarca, con Nicolás Quirós, es más abundante incluso que la de José Fernando. Y de hecho, en el testamento de Claudio José Mayorga, tiene vínculo claramente sano y perfecto con su hermano José Fernando, así que ahí está claro ese tema. Y por ejemplo, Juan Alfonso Carrizo, famoso folclorólogo argentino, autor de cancioneros importantes, decían que es cuarto nieto de Claudio José Mayorga, también pertenece a vuestro linaje. Había notado acá, bueno, lo del, ya está. Y el comentario que hizo Javier con respecto al apellido Orona, que luego deriva en Coronado, es interesante conversarlo a veces más tranquilo y no pensar siempre como que hay cosa oculta. Bueno, no vinculo Orona necesariamente con pueblos originarios, pero muchas veces los errores de escritura derivaron en el uso. No solamente pensar en ocultar o ver de figurar, que también posiblemente hay casos, ¿no? Pero
veces tendemos a pensar eso, pero muchas veces es un error. De hecho, por ejemplo, el apellido griego, mi abuelo vino de Grecia con el apellido Gersanis, sin esa H que ustedes ven en el medio, y con una S final, Gersanis. No era, digamos, venía Gersanis, la H final, y aquí nos agregaron la H. Bueno, un error de audición y luego de escritura, y luego se tramita de esa manera, ¿no? Puede haber casos donde sí, el apellido puede haber, se va tergiversando para ocultar alguna cuestión, y en otros casos un error, y el uso lo transmite y lo hace legal hoy, ¿no? A partir de nuestro sistema. Así que bueno, por mi parte, felicitaciones y me encantó la exposición. Muchísimas gracias, Marcelo, profesor Gersani. Estaba esperando información de Catamarca viniendo de tu lado. Muchísimas gracias, muy interesante todo. Está todo a disposición la línea de Claudio para incorporarlo al trabajo de ustedes con todo gusto. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, y tener en cuenta también que si es una familia que viene de Santiago del Estero, no necesariamente hay una mezcla con aborígenes. No. Okay. Sí. Bien. Sebastián Combina, desde Villa Carlos Paz, Córdoba. Buenos días. Bueno, primero felicitarlos. Es una investigación, la verdad que muy interesante. Mi pregunta va por donde ustedes mostraron más de qué rama descienden cada uno, pero quería preguntarles cuántas generaciones atrás se unen las ramas de ustedes que descienden cada uno. Y por otro lado, ustedes cómo llegaron a conocerse, digamos, y empezar a trabajar en esta familia, si ya se conocían o bien el contacto fue a raíz de llevar a cabo este trabajo. Bueno, mi tatarabuelo, Justo Pastor, era hermano del bisabuelo de Laura, Rosario Mayorga. O sea que Laura es mi tía, digamos. Nos conocíamos, su tío, César Mayorga Ceballos, conocía a varios miembros de mi familia, porque César Mayorga Ceballos fue un auténtico ratón de biblioteca o de archivo, pero de la época, contactó con hasta el último Mayorga de la familia, así que en mi rama todo el mundo lo conocía, todo el mundo había recibido una carta de él, y luego yo los conocía por referencias, aquí en España había oído hablar de ellos, yo recibí el primer estudio genealógico que yo recibí de un pariente fue de Carlos Fuentes Mayorga, un juez de Salta, de mi rama, de Orán, radicado en Orán, cordobés, pero radicado en Orán, que le había encargado no me sale el nombre ahora, un genealogista cordobés muy famoso, ya fallecido, no me acuerdo su nombre, bueno, y a partir de él, que también había contactado con César, y fuimos así, no sé, gracias a internet encontré creo que a Laura, y nos comenzamos a intercambiar correos ya hace como 20 años aquello, o 15 años o algo así, y bueno, así surgió nuestra colaboración. Sí, así es. En cuanto a la cantidad de generaciones, yo pertenezco a la 7ª generación, desde el geniarca, Juan José de Mayorga. Sí, el contacto con Javier creo que fue a través de Facebook primero, y como bien dices, a través de otra prima, Pino Fierro. Con ella me contacté primero, y por el apellido me preguntó que era de César Mayorga Ceballos, que lo había conocido, y bueno, ya a partir de allí comenzó toda esta investigación, que la verdad agradezco mucho todos los aportes de Javier y su rama, y hemos logrado concretizarlo hoy. Excelente, muy bien. Excelente. Vamos a leer comentarios y felicitaciones en el chat. Eduardo Manzano dice: felicitaciones por lo completo del estudio, muy interesante. Desde Córdoba. Juan José Arancibia, desde San Juan, excelente presentación, felicitaciones a los ponentes. Leopoldo Salvador Oliva, también desde Córdoba, excelente trabajo, ameno, interesante, un encuentro de familia en el tiempo y espacio. Ahora resta el presencial a orillas del tercero. Bueno.
Silvia Mo, felicitaciones, excelente investigación, soy prima hermana de Javier. Hola Silvia, gracias. Y resta el libro, ¿no? Queda el libro pendiente. Tendremos que hacer una unión con Catamarca, hacer las dos ramas, Catamarca-Córdoba. Pero a disposición, me encanta. Bien. Edgardo Gasal, desde Oliva, Córdoba. Sí, Edgardo. Gracias, Javier. Bueno, justamente iba a aclarar que en este momento vivo yo permanentemente en Oliva, si bien viajo todas las semanas a Córdoba. Y toda esta genealogía se ha desarrollado en Pampayota Norte, que conozco mucho, Pampayota Sur también, que está muy cerca de Oliva, y también lo conocí a Carlos Raúl Giraudo del Payo, muy buen, él estaba en coros, era director de orquesta sinfónica, lo conocí mucho, y bueno, para mí una pregunta fundamental. ¿Ustedes creen que casarse primo no se puede casar o hay algún impedimento para casarse entre primos? Creo que no. Entonces, tenían que comprobar el nivel de parentesco. Yo creo que hasta primos hermanos se podían casar. Supongo que las leyes eclesiásticas habrán ido cambiando en el tiempo. Incluso hay casos de tíos y sobrinos, históricamente. Y actualmente, legalmente, creo que primos hermanos también se deben poder casar, me parece. Claro, técnicamente hay impedimento, por eso, como dijo Laura, solicita una dispensa. Esa dispensa habilita el casamiento de primos hermanos, sí, incluso hoy también. Con respecto a los primos hermanos, yo creo que cuando las familias llegan, recién llegadas a Argentina, ¿no es cierto?, se encierran entre ellos al principio, por eso suceden esos casamientos, y después se van relacionando con gente fuera de la familia, y así es como, bueno, tendría muchas preguntas para hacer, pero por supuesto, como es acotado el tema, lo que sí pregunto, me gustaría que este video, esta charla, la pudiera ver, me la pudieran mandar para verlo de nuevo, porque es muy importante para mí, porque se realiza en el ámbito de tercero arriba, a donde pertenece a Oliva. Entonces me gustaría verlo de nuevo. Sí, quédese tranquilo, Edgardo. Todas las conferencias, todas se graban, esta se está grabando y luego se coloca en el canal de YouTube de la academia. Eso, quédese tranquilo. Y gracias, Javier, gracias a Javier Mayorga, gracias a Laura Ceballos, y gracias a Javier Bernini, que nos avisa de esta conferencia. Muy amable por todos. Y saludo a todos mis compañeros, por supuesto. Y buen día. Gracias, Edgardo. Vilma Pintos, de Provincia de Buenos Aires. Vilma. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, muy interesante la charla. Yo no tengo mucho conocimiento sobre las familias tradicionales cordobesas, pero bueno, muy interesante. Mientras estaba escuchando ahora las preguntas y estos debates sobre las dispensas, se me ocurrió, porque vi que había muchas familias, no recuerdo bien todas, que hacían como capillas o sobre oratorios y esas cosas. Y digo, muchas veces, ¿tendrá algo que ver, digamos, como una forma de pago por esos y esas dispensas realizadas? No recuerdo bien si qué familia eran las que habían construido esas capillas y cosas,
pero bueno, por ahí también a veces era una forma de lavar esas culpas que tenían de antes, ¿no? Se me ocurrió recién nada más. Si me permiten, la construcción de oratorios y capillas tiene más que ver con una cuestión devocional por la fe, la fe profunda, y además era el lugar donde esa familia iba a enterrar a sus muertos, ya sea dentro de la capilla o en el cementerio anexo. Lo que pasa es que, a ver, hay que pensar, lo que pasa es que nosotros tenemos muy internalizada la propaganda protestante inglesa de que la Inquisición, de que la Iglesia Católica, pero, o sea, no es que llegaban y decían, me voy a casar con mi prima y los castigaban a latigazos, no, iniciaban un expediente y le iban a dar la dispensa sí o sí, o sea, no era un pecado. Era un requisito legal pasar por ese proceso. O sea, se iban a terminar casando. Exacto. Aparte, lo escuchamos, No lo en vemos. todos los casos, eso lo entiendo que no es en todos los casos, porque por ejemplo mis abuelos eran pobres, digamos, y se les dio la dispensa igual. Claro. No es que tuvieron, pero yo me refiero que al ser familias, digamos, que tenían tantas tierras o algo de eso, no era una forma de, no me sale cuando se da, de un pago como de limosna, por así decirlo, decir, bueno, o en agradecimiento a eso. Pero bueno, es algo que se me ocurrió en el momento de la charla, no es que estoy aseverando que fuera así, ¿no es cierto? Está bien. No, disculpa, Javier, es igualmente interesante lo que dice Vilma, porque lo pensamos muy desde nuestro presente. Sí. Digamos, en el concepto, digamos, hoy lo vemos como tremendo que te cases con tu primo, pero en otro tiempo no, y no tiene que ver con la pobreza ni la riqueza, porque el pobre que tenía un pedacito se casaba con el pobre de al lado y el terrenito se hacía más grande. Y luego, pensemos desde el vamos en la política de los reyes católicos, ¿no? Los campeones del catolicismo casaron a sus hijos con todo un entramado familiar tremendo, y luego los Habsburgos derivan hasta Carlos II, que no necesariamente por una cuestión genética ha terminado así la Casa de Austria. Pero en realidad es interesante estas conversaciones porque nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, desde la parte de historia en la que también estamos, de ubicarnos en los contextos de la época. Y por eso, si ustedes hacen el esfuerzo, esto lo digo casi como de manera divertida, pero en serio, si hacen el esfuerzo de sacar el amor del vínculo matrimonial, van a ver que tiene sentido. Muchas gracias. Y los felicito por el trabajo. Gracias. Gracias, Vilma. Marisa, que entiendo, Marisa Ring, felicitaciones a los ponentes por compartir su historia familiar y a los organizadores de la academia por darnos la posibilidad de conocerla. Silvia Patricia Romero, hermosa exposición. Creo que la cuestión de la endogamia se fue construyendo culturalmente ahora. Antes no era tan marcado como que ahora incluso enviudaban y se casaban con la cuñada, por ejemplo, para proteger a esa persona. Soy trabajadora social y encontrar los ancestros es una profunda necesidad humana, hermoso trabajo. Bueno, si hay algún comentario, alguna pregunta más, porque estamos en horario. Sí, Edgardo. Yo solamente quería... Gracias. Voy a ser muy breve. Bueno, la verdad que me olvidé un poco de lo que iba a decir. Bueno, me olvidé, perdón, pero me olvidé de lo que iba a decir, discúlpenme. Está bien. Laura, estabas diciendo algo. Sí, yo quería hacer un agradecimiento muy especial a Susana Aramburu Valdés, que me ha obsequiado un cuadro hecho por ella sobre unas fotos que saqué de la Villa Mayorga en España, que visité en noviembre de 2018. Y bueno, quiero agradecerle de manera muy especial y tratar de mostrarlo, a ver si sale. Allí está. Así que, bueno,
Permanentemente, todos los días, tengo la Villa Mayorga para recordarla. Muy bien, Laura. Saludos para Susana también. Edgardo, sí. Gracias, Javier. Bueno, yo les quería comentar, por ejemplo, yo soy egresado de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, y en ese tiempo, como regente, conocí a Alejandro Aliaga de Olmos, que era regente. Bueno, conocí a toda su familia, eran españoles, y en un momento dado, bueno, Alejandro, por la naturaleza, fallece, y tuve ocasión de conversar con la señora de él, que estaba muy triste porque había fallecido su esposo, y me dice, era un primo muy querido mío. Entonces me di cuenta, yo no sabía eso, entonces me di cuenta que en todas las colectividades hay casamientos entre primos, ¿no es cierto? Y por otro lado, yo soy argentino, hijo directo de sirios. Entre los árabes, al principio se casaron entre primos también, hasta que con la evolución del tiempo se va diversificando, ¿no es cierto? Se va diversificando. Eso simplemente quería aclarar que creo que casarse entre primos no es ningún pecado, simplemente que, es decir, quizás la sociedad lo vea como algo que no corresponde, ¿no es cierto? Pero yo creo que no es ningún pecado porque, bueno, hay un enamoramiento, hay amor entre ellos. Hay algo más que me parece a mí que es más importante. Si vos te casás entre primos, supuestamente se conocen más porque son de la misma familia, entonces hay más afinidad. Pero también yo sé que hay musulmanes que se casaron entre primos y después se separaron. Así que es todo relativo. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos. Gracias, Edgardo. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, vamos a dar por finalizado este cuarto encuentro con el que cerramos nuestro ciclo de este año. Javier, Laura.